Estamos en la maratón de fin de año y queremos contarte que el portal Infocasas ideó para ti un evento online que es único, donde vas a poder encontrar oportunidades en venta de obra nueva para ser dueño antes que termine el año. Mira, Housing comercializa Met Tres Cruces. Escucha bien. Comprás con una entrega del 5% más el saldo financiado. Imperdible. Manda un WhatsApp al 097-259-343 o ingresa a infocasas.com.uy para saber más. Retomamos entonces la discusión. Pepe, te escuché decir recién que no estabas de acuerdo. ¿Con qué? No, con un concepto que estaba manejando mi querido amigo Pablo con respecto a la legalización de la cocaína. En realidad, para hacer algunas precisiones, el consumo no es ilegal en Uruguay, el tráfico sí. Eso para dejarlo claro. Lo segundo, a los expresidentes, a muchos expresidentes se les ocurren ideas brillantes luego que dejan la presidencia. De Ernesto Zedillo, José Mujica y otros tantos que andan en la vuelta planteando este tipo de situaciones en la que yo personalmente no sé si me están tratando de ingenuo o realmente la gente no conoce cómo funciona el mundo. Entonces, porque más del 10% del PBI mundial, que es lo que mueve el narcotráfico, te doy un dato, 0,3 se elimina el hambre del mundo, 0,3. Bueno, esto mueve el 10, esto mueve el 10. Entonces nosotros queremos acá en Uruguay, en la Plaza Independencia, poner la casa del narcotraficante. Para que decirle al narcotraficante, che, mirá que vas a perder 3, 4 millones de dólares, que es lo que ganás más o menos por día, pero vas a ganar 250.000 pesos por mes. Te da para vivir, te da para vivir bien. Le vamos a poner la casa del narcotraficante, así la gente va. Perdón la ironía, porque es un tema de salud muy importante. Es de una ingenuidad pero es de una ingenuidad terrible. Terrible es no conocer que al primo del Chapo Guzmán los narcotraficantes coparon una ciudad, la coparon y le dijeron, lárguenlo porque no queda nadie vivo acá. Y el Estado mexicano tuvo que largarlo para evitar una masacre. A ese nivel. O sea, plata o plomo, ¿no? Sí. Pero entonces, ¿cuál es la otra opción? Es un tema de salud muy importante. Es un tema de salud muy importante. Y por eso yo preguntaba, ¿por qué no empezamos por algo y empezamos a tratar los problemas de salud de este asunto? Bueno, pero esa era una de las intenciones, me parece, de los dichos de la Yera, identificar a los consumidores y poder abordar este tema un poco, y me remito a lo que dijo el Turco, de sacar un poco el manto de hipocresía. Porque un poco, y también sobre algo que también se dijo, ahora si no fumás estás out. Eso siempre pasó. Si no fumás estás out, o sea, siempre se fumó porro, siempre a determinada edad se empezó a explorar con... Claro, pero hay una movida mucho mayor, no seas mala, hay una movida mucho más, pero sí, más cool, mucho más integrado y naturalizado que antes. Bueno, a mí me parece que una de las cosas que está detrás que además me parece importante decir que no se dijo explícitamente de legalizar, porque nos expresamos un poco como pensando en que se quiere vender cocaína en la farmacia, se quiere vender crack, vas y compras crack. No es eso. Es regular el consumo y también a cada sustancia de acuerdo a su peligrosidad. Eso es lo que dijo específicamente. Leo, pero para regularizar el consumo vos tenés que producirlo, porque si no, ¿cómo haces? No digo que estoy de acuerdo. ¿Y cómo produce cocaína Uruguay? Un poco más este tema, ¿no? O sea, hoy producimos cannabis y la vendemos en farmacia. Para hacer lo mismo, ¿cómo lo haríamos? ¿Cómo producimos cocaína? ¿Cómo el Estado produce cocaína? Evo Morales nos puede mandar, hacemos la operación cocaína. Pará, Pepe, pará porque estás... ¿me alcanzan, por favor, un mic? Gracias. Porque estábamos con problemas con tu... Y hoy estás on fire. Hay que escucharte todo. Te canto una. Sí, es interesante. Repetilo, no sé si por las dudas, sí, dale. No, digo, si no lo produce el Estado y lo vende, que con esa forma es donde vos atacás el problema en sí, ¿quién lo va a vender? No, ¿quién lo va a producir? Decís vos. Pero primero que lo va a producir. Claro, pero... Bolivia acaba de producir 180.000 hectáreas de hoja de coca. O sea, es un lugar donde Bolivia, Perú, Colombia se produce. Acá en Uruguay. Claro, pero acá ¿qué hacemos? ¿Importamos la cocaína para poder legalizarla? Pero en una hipótesis de legalización, sí, sin duda. La respuesta es sí. En una hipótesis de legalización, la respuesta a tu pregunta es sí. Yo estaba leyendo hace pocos días, como le llaman en Twitter, un hilo muy interesante sobre el tema de la cocaína. Freud consumía cocaína, recomendaba a sus pacientes en determinadas circunstancias el uso de cocaína. La cocaína se vendía en la farmacia, era un producto legal. O sea, se vendía cocaína en la farmacia en el siglo XX. En las primeras décadas del siglo XX se vendía.
esta guerra contra las drogas vamos a decir las cosas como son, es una guerra perdida. Totalmente. Es una guerra perdida. ¿Alguien cree que no? Empezamos por ahí. ¿Alguien cree que no? Porque es una guerra perdida, porque ya hay antecedentes de guerras perdidas contra hábitos o consumos o tendencias del ser humano. La guerra perdida, por ejemplo, contra el juego ilegal. Ustedes saben que en Uruguay hasta la década del 30 la apuesta de quiniela era ilegal. Totalmente. Era imposible de combatir, generaba corrupción. Estado, claro. ¿Cómo se solucionó? Justamente los que eran corredores clandestinos de quiniela pasaron a ser titulares de banca de quiniela. Pero los corredores clandestinos de quiniela no te bajaban un avión de Avianca con 200 pasajeros, con una bomba. Pepe, estamos de acuerdo. No te generaban una guerra, no tenían sicarios. Te voy a poner el ejemplo del alcohol, entonces, que también fue como más violento en Estados Unidos, las famosas... Bueno, Macanudo, digo, pero todas estas guerras son guerras perdidas. El asunto es, ¿cómo se hace la transición? ¿Cómo se hace la transición de la ilegalidad y del delito a la legalidad y al consumo de auto? Porque esta es la discusión de fondo. En Uruguay comenzó un camino que es un camino muy complicado, porque convive el narcotraficante con el Estado. El Estado le hace competencia al narcotraficante, lo cual es una cosa absurda, como ya lo dije en otro programa. Es que, a ver, pero sí hay que legalizar. Y yo creo que por eso es que está perdida la guerra, entonces. Pero es que la guerra está perdida de antemano. O sea, Jorge Valle, antes de ser presidente, ya se había declarado partidario. No esperó a terminar el mandato. Lo dijo antes de ser presidente. Por eso no lo nombré. Claro, por eso digo, lo dijo antes. Entonces digo, esto es una guerra perdida. El asunto es que no depende de la voluntad del gobierno uruguayo, ni de Mujica, ni de la Llera, con todo el respeto que me merece la Llera. O sea, la Llera no va a arreglar el problema del narcotráfico mundial, ni siquiera el uruguayo. Bueno, la pregunta es, ¿esto tiene sentido analizarlo país a país o necesariamente está obligado el mundo entero a hacer un análisis general de políticas globales? Yo creo que tenés que mirarlo global también, porque si tenés un incremento de las sustancias psicotrópicas en los últimos 50 años, porque lo que decía mi entrañable amigo Graciano es verdad, y es verdad que los artistas a principios de siglo también utilizaban hasta morfina, pero era un tanto como élites. Me da la impresión de que eran más bien grupos de élites. Hoy está pasando lo que decís vos, que está mucho más masivo. A ver, yo voy a algunos partidos de fútbol y te confieso, el aroma del porro de la marihuana, de algunos sectores de hinchadas, de varias, está insoportable. O sea, quiere decir que ha aumentado el nivel de... ¿Que ha aumentado o que ahora se hace al aire libre? O que se hace al aire libre, o que se hace más público, puede ser. De repente, da la impresión porque en realidad no tenemos cifras porque son recientes las cifras. O sea, estamos mirando estadísticas de los últimos 3, 4 años, con lo cual no tenemos secuencias de largo aliento. Ahora, en Bolivia hay 20.000 cocaleros liderados por el propio Evo, que eran parte del sostén de buena parte de la economía de Bolivia. Colombia tiene un tema armado, pero en realidad los plantíos de coca de hace cuánto que existen. O sea, tenemos y lo más importante, Vic, alguien compra esto. Estados Unidos, que tiene toda una operación de combate contra todo este asunto, en realidad es el mercado número 1. Estoy viendo una historia del hip hop en Netflix, que es alucinante, a los que les guste la música, es eterna, pero todos los afrodescendientes que tocan maravilla, muchos de ellos decían, yo me metí a tal cosa, tal otra, decía, yo que miro esto con mis hijos, digo, espero que no tomen el ejemplo de que es necesario meterse un fierrazo para poder producir. Ahora, la verdad es que los niveles de consumo que ves en la sociedad posmoderna de hoy son muy imponentes. No estás incluyendo los fármacos, ¿no? No. Las anfetaminas. A ver, por ejemplo, cuando te mandan un diazepam, ¿no? Te mandan un cuartito de diazepam para bajarte las revoluciones y manejás con eso. Tenés razón lo que estás diciendo. No está incluido todo eso. Y no está incluido el combo del diazepam con el alcohol. O sea, es una sociedad en donde todo esto, en realidad, me parece que nos está explotando. Tengo la impresión de que nos está como explotando. Por lo menos en Uruguay no lo teníamos tan registrado. Yo no lo tenía. De repente capaz que me está pasando como profesión. Te digo un tema. He tenido policías que vienen y me dicen, ¿puedo fumar? Y le digo, mira, yo te voy a decir lo que creo. Vos sos policía las 24 horas del día. Sí, pero el sábado no. Yo también tengo derecho a fumar. Y digo, bueno, déjame mirar los decretos y empezar a mirar las normas. Y en realidad el policía tiene la indivisibilidad. Entonces, digo, y si te convocan en ese momento para una actividad, ¿qué haces? Si estás en un mambo, volando en un viaje a lo escotado, ¿qué haces? Decime qué haces. ¿Es una batalla perdida la guerra contra el narcotráfico, Alfredo? Sí.
Lamentablemente sí, porque ojalá se pudiera reprimirlo, pero se ha demostrado que históricamente no se ha logrado. Yo creo que en definitiva lo que se ha perdido más que nada es la batalla cultural, porque yo cuando era gurí no me acuerdo de nadie de mi entorno, salvo uno que era raro, que fumaba marihuana. Los Beatles fumaban. Sí, sí. A ver, en el año 65... Pero eso es en Inglaterra, estoy hablando de acá, también querido. Woodstock, pero está hablando de Woodstock, pero yo no estaba en Montevideo, ¿viste? Entonces, lo que te digo, pará. Alfredo, perdón. Vos hablás media hora y todavía seguís hablando, callate. Te libero. Lo que quiero decir es que es un lío que viene de décadas. Pero nadie lo duda, pero lo que digo es que es un tema cultural y yo creo que a mí lo que me preocupa, yo nunca probé un cigarro marihuana, odio las drogas, pero odio el alcohol, odio a la gente que depende de un psicotrópico, de algún estimulante para ser feliz, ¿tá? Uno puede ser feliz sin ningún tipo de estimulante. O amargado todos los días, ¿no? No, pero yo soy muy feliz todos los días. No mires a Pascal, ¿por qué decís eso? Mirás a Pascal. Eso fue muy lindo. No veo, estuviste mal ahí. Pobre Graciano. No, lo que digo es... lo que digo es que me parece que lo que se ha perdido es la batalla cultural. Y la batalla cultural es que, entre otras cosas, se ha normalizado. La gente dice, no pasa nada con esto. Mentira, porque hemos visto comas alcohólicos. Sí. Y los gurises menores de 18 años, que no pueden comprar alcohol, compran alcohol. Los gurises menores de 18 años no pueden comprar marihuana en la farmacia en ningún lado, fuman. Sí, es decir, parece que la cuestión acá es cultural. Es decir, si no damos... porque el tipo se toma 2 whiskycitos por día es fenómeno. Ahora el gurí que se fuma un porro es un delincuente. Por eso lo de la educación. Yo creo que el tema es batalla cultural. Y la batalla contra el narcotráfico, sí, yo creo que se ha perdido. La mejor forma de sacarle es legalizarlo. ¿Puedo preguntar no va a ser algo? Fácil, porque también hay toda una industria de batalla contra el narcotráfico, con muchos intereses, que también está el otro lado. Los que pelean contra el narcotráfico también tienen sus propios intereses. Y no quieren que esa batalla hacer una termine. maldad. El otro día, lo digo sin dar nombres, los volúmenes de cocaína que está siendo utilizado en Uruguay como tránsito, como bisagra, no son normales. No son normales. Antes salía por otro lado. Y yo lo que digo es que en el puerto, resulta que está el puerto y resulta que hay un escáner que lo administra además una empresa privada. ¿Alguien le preguntó a esa empresa privada que administra el escáner por qué lo administra tan mal? Pregunto nomás, digo, en tren de saber. A ver, salen... Una vez que llegó y se rompió ese mismo día. No sé, loco, pero hay una empresa privada que está contratada por el Estado y esa empresa privada no tiene pregunto, no quiero imputar nada, estoy preguntando, reflexionando. El Estado contrata a una empresa para que funcione un escáner, el escáner funciona aleatoriamente y solo funciona al 10%. O sea que el restante 90% de los contenedores no los bichamos. Con lo cual quiere decir que probablemente, estadística, las chances de que salga más volumen de droga del Uruguay son enormes. Con lo cual estamos en un lío. Y me parece que el gobierno que venga, el nuevo que está llegando, este tema se lo tendrá que tomar muy seriamente. Espero. La legalización del consumo de cocaína no va a hacer que el escáner funcione mejor o peor. No, pero igual. Y el tráfico va a seguir siendo el mismo. A ver, ¿me permiten, Virginia? Pero eso es como aceptar que la batalla está perdida. Turco, por favor. Virginia. Yo lo primero que pienso es que la ley, y más cuando es prohibitiva, tiene una función educadora, de alguna manera, y prevencionista también. Sí. Entonces, me parece que legalizar y regular en el sentido de no prohibirlo más, sino de permitirlo, abrir el consumo, digamos, eso da una señal a toda la población y empezando por los más jóvenes. Pero el consumo no está penado. No, el consumo no. Y a mí me parece que es negativo, digamos, dar esa señal de regularizar en ese sentido, de no prohibir, digamos. Y lo otro que me parece que en este tema hay dos grandes problemas. Uno que es el de los consumidores, su salud y todo lo que viene después, digamos, del consumo, todo lo que está de la mano del consumo. Y por otro lado, el tráfico. Y en relación a los consumidores, pienso que el cambio legislativo que se propone creo que no lo resuelve ese problema del consumo, del mayor o menor consumo. Claro. Entonces, y en cuanto al tráfico ilegal, digamos, al narcotráfico, tengo mis serias dudas de si realmente lo resuelve. Porque Le era quitó lo que al narcotráfico una suma pero es un cambio. Sí. Le quitó una suma, pero es un cambio en el negocio, ¿no? 30.000 consumidores de cocaína aproximadamente, Sí. 60% de ellos con problemas de consumo, es decir, 18.000 personas aproximadamente. Tenemos que hacer el último minuto, reflexión final de nuestro invitado. Turco. No, yo te insisto en el tema educativo. Creo que hay que tratar de trabajar ahí. Ese es el único territorio real en donde... O la matriz cultural, como dice Alfredo. Te la complico si te pregunto... Dale, no. Porque en definitiva hubo todo un movimiento de no seamos más hipócritas, seamos honestos, francos, sí, acá se fuma, se fumó y seguirá fumando.
eso hizo que la condena social que otrora tenía a las tribus un poquito más acotada, ¿no? Lo que decía Sí, Alfredo. Alfredo. Yo no los veía y ahora los ve. Bueno, entre una y otra, ¿es posible un equilibrio? Sí, es posible. Las sociedades inteligentes son las que justamente logran el equilibrio, las que no creen que de acá está poco menos el mal y de acá está el bien. Esa es una perfecta estupidez teórica que tenemos desde que la historia de las religiones nos ubicó el bien y el mal. Hay equilibrio, hay que buscar el equilibrio. Y el equilibrio se busca con formación, educación, matriz cultural, valores. Me parece que va por allí. Algo de regulación legislativa, pero no creyendo que la ley es la salvadora, pues eso es una cosa muy uruguaya. Saquemos una ley. No. La realidad anda por acá. La realidad es esta es la sociedad que tenés. Y como bien decía Graciano, digo, a ver, acá el alcohol está no permitido, está venerado. Acá hay cantautores que aparecen con la botellita y nunca nadie osó creer que eso era un pecado. No sé qué diferencia tiene con el porro, ¿verdad? Digo, o sea, tiene la misma complejidad o más. Así que yo creo que lo que hay que buscar son los caminos inteligentes. Y los caminos inteligentes no son dogmáticos, no son ni muy radicales, son caminos que recorren un poco la interpretación de lo que es la sociedad. Es eso. Washington, Atala, muchas gracias por habernos acompañado. A ustedes. Hacemos una pausa y vamos con las reflexiones Salud. finales de los panelistas.